Hola, mi nombre es Gerardo Domínguez Infanzón y este es el video para Proyecto Integrador de la materia Mecánica Clásica. La actividad consiste en darle solución a tres preguntas. La primera dice, ¿qué es el equilibrio de los cuerpos rígidos? Bien, pues vamos a ver primero qué es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a la acción de fuerzas externas. Esto supone que la distancia entre las diferentes partículas que lo conforman resulta invariable a lo largo del tiempo. El movimiento de los cuerpos rígidos puede ser de tres diferentes formas. Traslacional, que es cuando un cuerpo se mueve de lugar con respecto a una fuerza. Rotacional, que es cuando un cuerpo se mueve pero no cambia de lugar, es decir, gira sobre su propio eje. Y rodante, que es cuando el cuerpo en movimiento describe o se mueve en forma de un círculo. Fuerzas en equilibrio. Bien, para decir que una fuerza está en equilibrio, tiene que tener una fuerza de igual magnitud, pero contraria a la que está. Es decir, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio deben de ser de la misma magnitud, contraria al sentido. En este ejemplo vemos a dos personas tirando de una cuerda y las dos personas tiran con la misma fuerza. En este caso 100 newtons. Ahí decimos que un cuerpo está en equilibrio porque ninguno de los dos va hacia adelante o hacia atrás. Y también podemos decir que cuando en un auto vamos a una velocidad constante y el pavimento tiene el mismo coeficiente de fricción en todo el camino, pues todas las fuerzas que hagan moverse o detenerse, pues van a estar en equilibrio. También tenemos que tomar en cuenta con los cuerpos rígidos en equilibrio lo que es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto donde se concentra el peso del cuerpo. Es decir, no es como que en ese lugar esté todo el peso del cuerpo, pero es, digamos, el punto de referencia que hace notar el peso sobre una superficie plana. Eh, Tenemos que tomar en cuenta también que cuando el cuerpo se mueve, también se ajusta el centro de gravedad. Esto para lograr lo que nosotros llamamos estabilidad. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo funciona el equilibrio estático? Bueno, ya sabemos que el equilibrio de fuerzas es cuando todas las fuerzas que contribuyen en el sistema dan igual a cero. Dice que el equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en reposo ante la acción de fuerzas externas, es decir, no se mueve. En el ejemplo tenemos a dos personas que suponemos tienen el mismo peso y están situadas a la misma distancia del punto donde está, eh, del punto de origen, el punto donde está equilibrada, digamos, la tabla o la viga en la que se están balanceando, y pues obviamente eso va a crear el equilibrio. Cuando una persona, por ejemplo, camina y se tropieza, siempre ajustamos nuestra masa y también el centro de gravedad para poder equilibrarnos y así no caernos, por ejemplo. Eh, Dice que la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos debe ser igual a cero, es lo que yo les comentaba. Todas las fuerzas que actúan y todos los momentos, ya sean en el eje X, en el eje Y o si es posible tener un eje Z, todos los momentos y todas las fuerzas deben de ser igual a cero para que no exista el movimiento. La siguiente pregunta dice, ¿conoces la diferencia entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? Bueno, el equilibrio dinámico tiene mucho que ver con las fuerzas de inercia, pero no son lo mismo. Vamos a ver por qué.
Hay un enunciado que dice que siempre que una fuerza produzca una aceleración a un sistema, se originará en las partes móviles del mismo otra fuerza igual y opuesta a la primera. Es decir, siempre tendrán una fuerza opuesta con la misma magnitud, aunque se encuentren en movimiento, para que pueda darse el equilibrio. ¿Ok? En este caso vemos en el ejemplo de la imagen una rueda que, una esfera, perdón, que rueda por una pendiente. Obviamente siempre la gravedad va a hacer que se acelere cada vez más, pero podemos suponer que el coeficiente de fricción de la pendiente va a hacer que no se acelere más de lo que se aceleró en el primer momento. Y así podemos decir que esta rueda está en equilibrio dinámico, aunque tenga pues una pendiente y tenga la fuerza de aceleración. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio dinámico, se dice, se encuentran dos tipos de fuerzas: la aceleración y las fuerzas de inercia, que son las que contrarrestan a la aceleración real. Es lo que les explicaba. Por ejemplo, en este caso, en la imagen vemos a un auto deportivo hacer lo que se le llama drift. eh, pues vemos que a pesar de que las ruedas no están en la dirección del movimiento, el auto se sigue moviendo, posiblemente con menor velocidad o desacelerando, pero eso es lo que la inercia hace, digamos, cuando cuando un cuerpo está en equilibrio. Por ejemplo, si este auto tomara la curva sin hacer este drift, a lo mejor el ocupante se movería hacia el lado contrario de donde está girando. Esto es por las fuerzas de inercia, pero también tenemos que tomar en cuenta que dentro del auto estamos teniendo los dos tipos de equilibrios, tanto el equilibrio estático porque no nos movemos del asiento y el equilibrio dinámico porque el auto va avanzando. Bueno, pues muchas gracias, espero que haya sido de su agrado compartirle lo que fue este tema con ustedes. Muchas gracias.